Buen día, mi nombre es Fanny Lara y a nombre de la revista Negocios damos inicio a este conversatorio en el que abordaremos los 100 primeros días de gobierno de Javier Altamirano como alcalde de la ciudad de Ambato, quien fue posesionado en mayo pasado y llegó al poder con el 44.1% de los votos. Para analizar la situación de la ciudad jardín, sus desafíos y sus retos nos acompañan, obviamente, Javier Altamirano, alcalde de la ciudad de Ambato, nos acompaña el analista político Agustín Sánchez y el gerente de Plasticaucho Industrial, Javier Cuesta. Ahora les voy a dar unas indicaciones de cómo nos vamos a manejar a lo largo de este conversatorio. Tendrá una duración de 60 minutos. Cada uno de ustedes tendrá 2 minutos para ir respondiendo las preguntas y al final podremos hacer una conclusión. Podrá haber réplica y contrarréplica también. Estaremos en 4 bloques, manejando 4 temas. El primero será lo que se ha hecho en este primer trimestre de gobierno. Además estaremos con el reordenamiento territorial y movilidad, seguridad y proyectos de desarrollo con los sectores productivos. Muy bien. Okay. Iniciamos con el primer tema. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento en estos 100 primeros días? Una vez que usted fue posesionado, una de sus afirmaciones fue iniciar su administración fiscalizando y auditando las obras del cabildo anterior. ¿Qué es lo que usted encontró al llegar al municipio con estas obras inconclusas, presupuesto, financiamiento y lo que a usted hasta el momento podrá decir, bueno, yo llegué al municipio y ya he hecho esto por la ciudad que el pueblo lo puede palpar? Gracias, un saludo a Fanny, Javier, Agustín y a todas las personas que nos están observando. Mire, lo primero que nosotros hemos realizado dentro de su pregunta es fiscalizar, pero debiendo entender que esta es una atribución exclusiva de los diferentes órganos de control, en este caso la Contraloría General del Estado ecuatoriano. No obstante que eso, dentro de las competencias como alcalde de Ambato, he estimado que es importante que la gente, la colectividad ambateña pueda conocer con claridad cómo se ha manejado el municipio de Ambato. Yo he tenido que realizar un diagnóstico de la situación, como he encontrado el municipio de Ambato, para sobre la base de aquello poder dar los siguientes pasos. Y ahí hemos encontrado algunos temas como por ejemplo una contratación que estuvo convocada para dar nombramiento definitivo a 350 personas, lo cual a mi criterio personal no me parecía correcto, porque eso era hipotecar la estabilidad administrativa de futuras administraciones municipales. Yo creo que cualquier persona que llegue a ser alcalde de la ciudad tiene el derecho y la posibilidad de poder administrar una ciudad con su equipo propio de confianza y no con las personas de otra tienda política o de otra autoridad, por lo más respetable que pueda ser la gestión. En ese sentido hemos dejado sin efecto y empezamos a dejar de utilizar una figura jurídica que es la jefatura. ¿En qué sentido? La ley, la LOCEP, establece que dentro de los rangos de los funcionarios, después del director, que es la persona que está colaborando directamente con la autoridad, con el alcalde, están las diferentes jefaturas y coordinaciones. El asunto es que la jefatura provisional en un momento dado en el tiempo deviene necesariamente en nombramiento definitivo. Yo he tomado la decisión personal de no autorizar esta figura y más bien ir por las coordinaciones a efectos de que las próximas autoridades tengan la oportunidad de a todas estas personas, tanto los directores como los coordinadores, puedan ser de libre nombramiento. Y lo otro que también me parece importante, hay algunos temas que fueron conocidos por la Comisión de Fiscalización. Uno de aquellos es las denominadas gradas eléctricas, como la ciudadanía los ha conocido. Yo quiero dividir esto en 3 partes. La una referente al reloj, que yo no tengo ningún reparo al respecto, puesto que esta es una donación generosa de la familia Jaramillo Dávalos, la empresa Fairis, que ha hecho una donación a la ciudad de Ambato por un costo, me parece que es de alrededor de $450,000. Hay que más bien agradecer por esa generosidad. Lo otro es la consultoría. Respecto de la consultoría, de los documentos que hemos revisado, están bien elaborados, se ha pagado el precio justo. Lo curioso es
que la construcción, la ejecución de la obra se empieza a hacer algo que no estaba contemplado en la consultoría, es decir, no estaba el justificativo para que se implementen estas gradas eléctricas con un costo que asciende toda la obra cerca de $1.300.000. Entonces, la consultoría dice que había que mejorar, recuperar ese sector, pero no se decía nada respecto de las gradas eléctricas. En ese sentido, y ya la Comisión de Fiscalización del Cuerpo Colegial del Municipio de Ambato ha opinado, conocemos que está ya en la Contraloría General del Estado ecuatoriano y serán las entidades correspondientes las que tengan que opinar. Pero en ese sentido estamos trabajando para recuperar la imagen y la institucionalidad del municipio de Ambato. Agustín, tú como analista político y que has trabajado y tienes varias experiencias en temas de municipio, ¿qué opinas de esta primera agenda que ha realizado Javier Altamirano como alcalde? Fanny, mucho gusto, buenos días con todos, gracias a la revista por abrir estos espacios de debate y discusión que creo que nutren el conocimiento de la ciudadanía respecto a los temas de coyuntura. Igual un gusto, señor alcalde, poder compartir este foro con usted. No he tenido la oportunidad de felicitarle, así que felicitaciones por su designación. Y con Javier, un gusto también por poder compartir este espacio. Con relación al tema de los 100 días y haciendo alusión a la pregunta que usted me hacía, bueno, hay que entender que es una etapa bastante compleja, ya que las autoridades se posicionan y no saben realmente cómo está la casa adentro, y así el alcalde nos ha manifestado que él ha estado reorganizando la institución un poco para adaptar a los objetivos. Diría que es uno de los periodos más importantes, más complejos, pero más importantes para la administración, toda vez que proyecta cuál va a ser la visión de la autoridad o de la primera autoridad. Adicionalmente, estos se juntan muchos espacios, como el espacio político y el espacio legislativo, donde empiezan a haber ciertos confrontamientos o conformación de bloques que dificultan la normal operatividad de la administración. Así también a esto se suma el hecho de que existe una administración saliente que queda resentida en el sentido, y así decirlo más aún cuando se opta por una continuidad, y trata de hacer una sombra de lo que está haciendo la nueva administración. En lo personal, yo podría decir que se notan que existen esfuerzos, sin embargo no veo que se haya logrado posicionar a la autoridad del alcalde y su visión, que es lo que tiene que consolidarse en estos 100 días. Usted ha mencionado los temas que vamos a abordar, y eso sería importante de ver cuál es la proyección de la administración y cuáles van a ser los hitos, tanto dentro de los 100 primeros días que se han marcado, que es muy importante el tema de fiscalización, y también hay que reconocer que dentro del primer año prácticamente las autoridades, por un presupuesto prorrogado, se encuentran atados de manos. O sea, eso de la ciudadanía tenemos que comprender, pero dentro de ese pequeño margen que existe, la autoridad tiene que posicionarse y transmitir esa visión por la cual el 40 y pico % de ciudadanos ambateños optaron en las urnas. Javier, usted como empresario sabe lo que es el manejo grande que lo implica una empresa. Obviamente no se puede comparar con el municipio, pero ¿considera que va por buen camino este primer trimestre alcanzado por el nuevo alcalde? Bueno, primero agradecer la invitación, un saludo especial a Javier, alcalde de la ciudad, a Agustín, con quien tengo el gusto de conocerlo hace algunos años. Realmente administrar la ciudad, administrar la alcaldía, es un proyecto muy complejo, es una empresa muy compleja, por la diversidad de actividades que desarrolla la alcaldía y por la cercanía que tiene con servicios básicos y prioritarios que tiene la ciudad. Yo creo que es importante que la ciudadanía tenga conciencia y que le dé un tiempo prudente al alcalde para poder organizarse internamente. Tiene que hacer el diagnóstico, el que nos ha comentado, pero ese diagnóstico también tiene que venir de la mano ya con acciones específicas e importantes en los diferentes ámbitos, pero sí tiene que haber también ya triunfos importantes iniciales que permita tener un liderazgo importante consolidado para poder afrontar los desafíos más grandes que tiene la ciudad, que ya lo iremos conversando más adelante. Pero sí, en este proceso inicial de diagnóstico, que a la final uno lo puede hacer un símil muy cercano con lo que se tiene en las empresas. Se hace la planificación, la estructura está definida en los diferentes departamentos, hay que escoger muy bien a las personas que le van a acompañar, porque en la actividad cotidiana son ellas las que van a dar el frente en las diferentes empresas que son parte de la municipalidad y en los departamentos que están casa adentro. Y luego obviamente habrá que
definir bien los objetivos de estas personas y luego que existe una rendición de cuentas apropiada. Entonces, eso se hace un símil muy similar entre lo que es la empresa privada y la gestión pública. Lo que sí le comento es que la empresa de gestionar la ciudad a través de la alcaldía y las empresas que están relacionadas con la municipalidad debe ser de las administraciones más complejas que se tiene o de los proyectos profesionales más complejos. Entonces, por bien de la ciudad y personalmente también de Javier, esperamos que le vaya excelentemente bien, porque eso será para beneficio de todos y de los empresarios que estamos aquí, poniendo siempre nuestro empuje, nuestras ganas para que la ciudad siga siendo un referente de desarrollo en el centro del país como ha sido durante todos estos años. ¿Cómo ir posesionando esa imagen de la que nos hablaba Agustín? ¿Cómo irla posesionando para que la ciudadanía palpe esos cambios? Sobre todo porque de la administración anterior a la de acá quedaron obras inconclusas y un clamor también bastante fuerte que incluso formó parte de la campaña fue el tema del comercio informal. ¿Cómo hacer entonces para que estos tres ejes de lo que usted tomó el poder se vayan ya generando y se vaya posesionando usted como alcalde en estas obras? Gracias, Fanny. Yo quisiera comentar brevemente lo siguiente. Esta es una propuesta, un proyecto político, no podemos ocultarlo, que nació hace aproximadamente 3 años atrás. Formamos aquí en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, un movimiento político que se llama Solidariamente, y en ese momento histórico, sin haber determinado quiénes iban a ser los posibles candidatos a las diferentes dignidades, habíamos pensado que teníamos que participar necesariamente con candidato a alcalde, prefecto y otras dignidades. Esto a nosotros nos permitió conformar un equipo multidisciplinario de varios profesionales relacionados a la arquitectura, urbanistas, economistas, administradores, abogados, entre otros, y presentarnos ya cuando se había definido al interior y solidariamente que Javier Altamirano sea el candidato a la alcaldía de Ambato, presentarnos con un plan de gobierno que, como lo digo, se construyó no 6 o 4 meses atrás, que normalmente en nuestro país a veces suele pasar. A última hora se presentan los candidatos y se presentan sin una propuesta clara y concreta. En mi caso personal era un plan de gobierno que se construyó en ese sentido con ese equipo de trabajo, y pienso que eso en alguna medida a mí me permitió transmitir los ejes principales, los ejes transversales, que justamente veo que parte de ellos se topan ahí. Entonces, esto es lo que a mí me ha dado la tranquilidad, si es que cabe el término, para no dejarme presionar, porque claro, a veces hay amigos, hay personas, y yo quiero decirlo de la manera más franca y amigable, que claro, dicen: Javier, es necesario que en estos 100 días ya se empiecen a generar una serie de obras con sello propio, no tiene que ser la administración Altamirano. Y claro, a veces uno en el fuero interno puede sentir esa presión, y uno puede tomar la decisión equivocada de dejarse presionar y empezar a improvisar obras o decisiones. Entonces yo sí concuerdo con lo que tú dices, Javier, que uno debe de tener habilidad para poder evidenciar estos logros pequeños sobre la base de que, ahora sí un poquito quiero sintonizar, Fanny, lo que nosotros estamos haciendo es generar una planificación para el Cantón Ambato, una planificación a través de un plan 2050, y yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de ser concejal de Ambato y justamente compartí una curul con el señor José Cuesta, tu señor padre Javier, y mira, parte de planificar una ciudad, no parte, mejor dicho, la debida y adecuada planificación nos permite que, por ejemplo, hasta el día de hoy, un plan 2020 que se aprobó en el año 2006 nos permita inaugurar y ejecutar obras hasta el día de hoy. Ejemplos: la planta de tratamiento, el nuevo terminal terrestre sur. En ese sentido, yo sí creo que es importante que este plan 2030, que es un ajuste a este plan 2020, pero es un ajuste que se lo hizo sobre las bases de lo que era Ambato hace 20 años atrás. Yo por eso pienso que es importante y necesario un plan 2050, un plan de ordenamiento territorial que nos permite y les permite a los ambateños y a todas las personas que quieran venir a Ambato tener una hoja de ruta, un marco legal lo suficientemente claro y explícito para que sepan, en el caso de los empresarios, cómo invertir, en qué polos de desarrollo va a estar Ambato, ¿sí?, urbanísticamente, arquitectónicamente, y así en las diferentes áreas. Por ejemplo, la cultura, entender la cultura no solamente como una expresión del arte, sino como una oportunidad de generar también fuentes de trabajo. En ese sentido, yo pienso que una de las obras más visibles internas que todavía no le hemos comunicado es la planificación. Estamos ya empezando a trabajar ese plan 2050 sobre la base de los insumos que este plan 2030 nos están
nos va a servir y vamos a corto tiempo a trabajar con quienes, no solamente el municipio, no sería un error, vamos a trabajar y hemos tenido contacto con el Colegio de Arquitectos, ingenieros civiles, economistas, abogados y evidentemente tiene que estar los sectores de la pequeña y mediana gran industria, pequeñas y medianas y grandes empresas asimismo. Claro, eso lo vamos a ampliar más adelante, Okay. Pero por ejemplo, en el tema del comercio informal, ¿qué pasará, por ejemplo, si hay mucha gente que no solamente la ciudadanía, sino también el sector de vehicular, el sector de las personas que viven en los barrios donde se acumula más de 1000 vendedores, no solo en el centro de la ciudad, sino también en los alrededores de los diferentes mercados? Yo no quisiera... No sé si ha habido de pronto algún acercamiento. Sí, con yo no de quisiera plazas, sonar mercados. a queja, y yo creo que hay que reconocer las buenas gestiones que han hecho otras autoridades en algunos temas, hemos coincidido y eso pienso que hay que reconocer, así somos los ambateños, hombres de bien, en los aspectos que a nuestro criterio haya algún error, pues habrá que corregir aquello que se pueda corregir y en aspectos o temas en donde no se ha abordado bien, como es el caso de cultura, pues habrá que intervenir. Pero en lo que usted manifiesta, Fanny, respecto de la seguridad, la informalidad que van cogidos de la mano, yo creo que hay que abordarlo de una manera integral, articulada. La seguridad desde la visión de nuestra municipalidad ya no solo le compete como era antes a Conceca, es un ámbito que le compete a Conceca, servicios públicos, cultura. Nosotros queremos muchas decisiones articular desde esta visión que debemos de empoderarnos de los espacios públicos, tener una debida apropiación, a efectos de que nosotros podamos tener una seguridad ciudadana, que es lo que a nosotros nos compete por ley, y coordinar actividades con la Policía Nacional, que tiene más bien una seguridad represiva o disuasiva. En ese sentido, nosotros empezamos hace 2 semanas y media atrás a realizar algunas acciones en algunos sectores de Ambato, uno de ellos del Parque Ceballos, Mercado Modelo, Mercado Central, para poder retirar, sin que con esto nosotros hayamos querido y respetar los derechos humanos de las personas que están en las calles, pero sí ordenar nuestro cantón Ambato. ¿Por qué razón? Y a esto me refería, que yo no quiero parecer quejoso, pero lastimosamente en los últimos años sí creció de manera indiscriminada, sin ningún tipo de control, las ventas autónomas o ambulantes. Recordemos lo que se convirtió Ambato, la avenida Ceballos y sus calles aledañas, desde el 20 de diciembre hasta el 2-3 de enero, una tierra de nadie, ¿no? No había una autoridad que lastimosamente haya podido estar presentes y ejercer alguna medida de control, no se lo hizo. Y eso lastimosamente muchas veces hace que culturalmente la gente se acostumbre. Hay otras personas que no podemos estar de acuerdo, pero hay otras como que se acostumbraron. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar las costumbres de las personas. Yo pienso que sí lo podemos hacer y evidentemente no permitir este crecimiento lastimosamente en desorden que ha tenido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajar de manera articulada. El municipio de Ambato, no solamente una dirección, varias direcciones relacionadas con otras entidades como la gobernación, la policía, y en un momento yo creo que vamos a tener que requerir la participación de toda la colectividad ambateña como son las empresas. Agustín, ¿qué más proponer para que el municipio pueda con estos temas mejorar la situación en la ciudad? Bueno, yo me refiero primero al plan que decía, o su plan de campaña que decía Javier. Tuve la oportunidad de revisar todos los planes de campaña de los candidatos y sí, efectivamente podría decir que era uno de los más completos. Sin embargo, es del momento, nosotros cuando estamos en campaña vemos un ideal. Ya cuando estamos realmente posicionados podemos confirmar si es que efectivamente ese ideal es posible, y seguramente en eso se están enfrentando ahora. Ya profundizaremos el tema del plan de desarrollo y ordenamiento, y que creo que ahí caben algunas acotaciones. Ahora, con relación al tema de la informalidad, que es uno de los problemas que aqueja a la ciudad, y no solo a la ciudad de Ambato, es un fenómeno de clase mundial, podría decir yo. Inclusive muchas ciudades europeas también sufren de esta afectación. Ambato tiene una particularidad especial, es una ciudad comercial que tiene una población ambulante en los días de feria que es bastante agresivo para la ciudad. Ahora, a esto se tienen que sumar bastantes procesos, no solo es un proceso coercitivo, como es generalmente el inmediato. Yo recuerdo hace varios años, hace 2 administraciones, se hicieron bastantes esfuerzos, realmente era un batallar prácticamente todos los días lunes de feria, y eso se ha ido cediendo espacios. Yo
Creo que la ciudad, no digo necesariamente tal o cual administración, ha hecho esfuerzos para organizar a las personas. A esto se suma la migración venezolana, que realmente es un factor que también incrementa el número de personas que trabajan en el margen de la ley. Eso se llama una informalidad sin querer ser peyorativo, simplemente no cumplen ciertos aspectos que, por ejemplo, las personas en los mercados pagan su alícuota, su canon, su servicio, prestan un servicio, hay un control por parte de las dependencias municipales, lo cual no ocurre con los vendedores ambulantes, y a esto también se suma el factor de que las personas o los consumidores que estamos en la vía también consumimos, y eso permite generar un sistema que no se agota, ¿no? Entonces yo decía que la ciudad ha hecho esfuerzos. Por ejemplo, se hizo la construcción del Mercado Colón, se planificaba que la Plaza 1 de Mayo también migre a ese mercado. Es algo que no ha podido realizarse hasta hoy. Ojalá en esta administración se lo pueda hacer. Yo sé los problemas políticos que tiene que enfrentar el alcalde y un consejo, pero yo me atrevería a decir que es la única plaza o mercado que se mantiene en las instalaciones como hace mercados de más de 10 o 15 años. Adicionalmente, hay un tema que en lo personal a mí me preocupa, es el Mercado Santa Clara. Yo había escuchado una declaración de la administración saliente en que se iba a hacer un traslado a la central de transferencia industrial. Es lamentable para quienes trabajamos en un proceso netamente técnico con un organismo de cooperación internacional que es el IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y dimensionamos o posicionamos a la ciudad de Ambato y al cantón de Ambato en otras esferas, que inclusive fue este proyecto referente a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura y que por discordancias de quizá políticas no ha podido impulsarse. El escuchar que el Mercado Santa Clara, que es un mercado minorista, vaya a ser trasladado a una central de transferencia que tiene totalmente otra connotación, creo que eso sí preocupa, y son temas que hay que ponerlos en el debate para ver cuál va a ser la decisión de la administración. Javier, ¿cómo evalúas, después de haber escuchado tanto al alcalde como a Agustín sobre este tema? Sobre todo porque se habla que uno de los factores de la informalidad sería la falta de empleo. Bien, creo que las dos exposiciones previas fueron muy claras y muy importantes. Yo lo que quiero resaltar ahora es la relevancia de tener una ciudad ordenada, de tener una ciudad organizada. Nosotros los ambateños nos caracterizamos por tener hábitos positivos, la puntualidad, por ejemplo, que es algo que lo venimos cultivando durante algunas décadas ya, y somos ejemplo inclusive a nivel nacional. El orden y la organización, el funcionamiento integral de la ciudad es algo bien importante, y el esfuerzo que haga desde la alcaldía conjuntamente con su consejo van a generar la adquisición de buenos hábitos en la ciudad. La informalidad, además de tener elementos de inseguridad, no entro a los orígenes porque ya lo comentaron previamente, genera una alteración natural del comercio en los centros donde se generan las ventas informales, porque es una competencia desleal, porque altera el funcionamiento del tráfico, porque genera inseguridad. Entonces, el que la alcaldía tome como responsabilidad propia el ordenar la ciudad, y entre ellos el tema del comercio informal, es indispensable, y tendrá que pagarse cierto costo político en beneficio de que tengamos una ciudad organizada y ordenada en el mediano y largo plazo, y eso es parte de la responsabilidad que asumió Javier al aceptar el rol de ser alcalde. Muy bien, continuamos avanzando. Y con esto que vamos analizando damos paso a lo que ya estábamos conversando anteriormente del reordenamiento territorial, que va de la mano también con la movilidad. Anteriormente nos estabas conversando sobre el Plan 2030, pero la necesidad del Plan 2050. ¿En qué consiste para que la ciudadanía pueda entender un poco más? Porque se habla del Plan 2030, el Plan 2050, que si ya se entregó un estudio, si no se entregó un estudio. ¿Cómo se está realmente elaborando? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Y cómo lo iríamos viendo a mediano y corto plazo? Gracias. Corto, mediano y largo plazo. Gracias, Fanny. No sé si, no como réplica, pero más bien quisiera acotar algo a lo que dijo Agustín, que me parece muy interesante en el tema anterior y para poder abordar. Mira, yo tomé la decisión firme y concuerdo contigo plenamente, Agustín, de no aceptar esa idea de que la Plaza Santa Clara se traslade a la central de transferencia industrial, que no lo voy a explicar, tú ya lo dijiste, es otro concepto totalmente diferente, así que eso no va.
y hoy emití la resolución administrativa y más bien estamos tratando de identificar otro espacio que lo determinarán los técnicos de dirección de planificación donde tendrá que reubicarse, que es un tema complejo, hay comerciantes, hay muchos productores del sector, de otros sectores aledaños, habrá que ver ahí un estudio, pero yo concuerdo plenamente contigo. Y lo otro, creo que vale la pena aclarar y expandirse un poco más, además de los vendedores autónomos o ambulantes, como se les llama, porque hay que ser muy tinosos, ¿no? A veces la gente se siente un poco afectada por la terminología que uno puede utilizar, siempre con todo el respeto y cariño. Mira, hay una vertiente importantísima de los hermanos venezolanos por la grave crisis que es conocida a nivel internacional. Hay estos comerciantes golondrines, creo que tú te referías a ellos, de varias ciudades de la provincia, nuestros cantones, y sobre todo de Riobamba y de Guaranda, vienen 1, 2, 3 días a la semana, comercializan aquí y después se van, y muchas veces dejando el desorden, ¿no? Y además hay otra vertiente también importante de informales, y son los hermanos indígenas a campesinos, ¿no? Que ellos tienen una dura realidad en sus sectores, no tienen hasta el día de hoy en varios de ellos agua potable, alcantarillado, o tienen todavía agua entubada en el mejor de los casos. Ellos quieren comercializar sus productos al mercado mayorista, van allá y ahí se encuentran con otra dura realidad. Son explotados por ciertos comerciantes. ¿Qué es lo que hacen desesperados? Bajan al casco central, con sus canastos se dividen la familia. ¿Cómo nosotros podemos paliar en alguna medida? Fortaleciendo las ferias parroquiales. Nosotros hemos ya investigado y diagnosticado que sí podríamos en alguna medida fortalecer esos centros de acopio y de venta y evidentemente dotarles de infraestructura básica. Nosotros estamos absolutamente encaminados en lograr aquello y nos parece que desde esa perspectiva nosotros vamos a poder lograr que al menos en alguna medida ya no veamos tantos vendedores autónomos informales, ¿no? Me parece que era importante aclarar aquello. Soluciones que también forman parte de este reordenamiento, ya que la ciudad crece y con sus habitantes todo el mundo comienza a buscar más trabajo y también se comienzan a delimitar más zonas. Exactamente, así ¿Cómo es. hacer entonces con este plan 2050, ejecutarlo para mejorar el tema de yo quisiera, Fanny, comentar de inicio lo siguiente. Antes había, a nuestro criterio, en la anterior administración, una carga muy fuerte, una dependencia que es la Secretaría Ejecutiva. Yo he decidido reducirla a menos de la mitad. Y con el mismo personal no estamos contratando más gente, estamos optimizando los recursos que tiene el municipio. Hemos generado una Secretaría Ejecutiva de Desarrollo y de Fomento Productivo, en donde la visión es que la dirección actual de planificación se mantiene, pero se mantiene en el día a día, ¿no? La gente necesita que se planifique su calle, su cancha deportiva y otros temas de esa naturaleza que son muy importantes. Pero este día a día no les permite tener esa visión global, que es lo que esta es parte de la visión que quiero comentarles ahora. Necesitamos un ente que tenga el tiempo, la capacidad y los recursos que estamos dotando desde la administración para que ellos puedan pensar cómo va a ser ese Ambato que nosotros queremos dejarles hasta el 2050. En ese sentido, ¿qué estamos haciendo? Mira, el primer paso, tener el equipo, la secretaría, el espacio adecuado. A mí me importa mucho que los trabajadores y funcionarios municipales trabajen en un adecuado clima laboral, que no se sientan perseguidos, sino más bien que se sientan que están apoyados hasta para poder exigirles. Uno tiene que darles todas las seguridades del caso. Así que yo creo que ese ha sido un primer paso. Y lo otro, estamos trabajando cogidos de la mano de la GIZ. Ellos también nos hemos tenido ya varias reuniones, son cerca de 4 o 6 reuniones y yo he estado personalmente en 2. Tuvimos hace 2 semanas una capacitación porque ellos están muy interesados, además de otros organismos internacionales, en apoyar en lo que sería la ejecución del Plan 2050. Por un lado. Por otro lado, a mí me parece que es muy importante aclarar que este Plan 2030, si bien tiene insumos muy importantes, nosotros los tomamos como aquello, como un insumo, porque hay una cosa, Agustín, que tú debes de conocer. Tenemos que revisar el uso de suelo y la gestión de suelo, que eso a veces limita un ordenado crecimiento de la ciudad. Me explico con un ejemplo. Sobre todo en el sector rural, la gente pide a gritos las divisiones territoriales. Hay gente que quisiera que su área mínima sea de 100 metros, pero eso es peligroso. Y hay gente que no le importa inclusive superar la cuota que está determinada por la ley, lo cual tampoco nosotros podemos permitir. ¿Qué es lo que nosotros estamos? Es más complejo, reconozco, pero ese es el reto, para eso estamos aquí. Queremos generar una visión
o un plan de desarrollo para cada parroquia, porque cada parroquia tiene su propia particularidad. La de Pinjo es una realidad muy citadina, es muy cercana a Ambato, ¿no? Al menos la parte céntrica de Pinjo. Hay otras parroquias como por ejemplo Pilahui, Juan Manuel Novela, que todavía tienen una actividad y una vida muy rural. Entonces el área mínima en el sector de Pinjo va a ser necesariamente diferente al área mínima que va a tener Juan Manuel Novela, Pilahui y así en los diferentes sectores de cada sector. Bajo esa lógica nosotros queremos hacer un uso adecuado del suelo. ¿Para qué? Para que las personas sepan cómo va a crecer Ambato y sobre todo lo que más me interesa, sepan cómo invertir, cómo Ambato va a crecer. Y yo quisiera, en algún momento le digo que Ambato no solamente sea querido por los ambateños. Ojalá en algún momento haya muchas personas de otras ciudades donde le vean a Ambato como una posibilidad de poder generar industria y vengan a sentarse acá. Ahí yo creo que nosotros vamos a poder mejorar la calidad de vida de las personas y generar prosperidad. ¿Por qué razón? Porque las obras, los viaductos, los pasos elevados son importantes, sí. Pero más importante que aquello tiene que ser que las obras estén encaminadas a esto, al ser humano. Debemos tener la tranquilidad que los humanos crezcan en un buen ambiente, sano, adecuado y que tengan motivos y razones para quedarse a vivir aquí en Ambato. Y otras personas pues ven a Ambato como una ciudad donde poder invertir y vivir. Agustín, ¿cómo ves tú la realidad del crecimiento de la ciudad de Ambato? ¿Qué más proponer, qué más hacer? Porque todavía se constatan construcciones clandestinas, actividad humana en zonas de riesgo. Bueno, antes me refiero brevemente a lo que manifestó el alcalde en dos temas. Primero, el tema de la central de transferencia, lo cual me congratula como ciudadano y como una de las personas que fue parte del equipo técnico que introdujo esta idea, que nace de un plan precisamente de lo que estamos abordando y que cambia el concepto del comercio mayorista en la ciudad y ojalá en el país si es que esto se consolida. Segundo, con relación a la Secretaría Ejecutiva, como anécdota les comento, la Municipalidad de Ambato tenía una coordinación de alcaldía donde funcionaban 2 personas, yo fui coordinador y tenía una secretaria. Migró en nuestra época a una secretaría ejecutiva y teníamos 5 personas que le integrábamos. Después conocí que tuvo un crecimiento creo que sobredimensionado, así que me alegra que esos recursos también se estén optimizando en esta administración. Ahora como ciudad y en el tema de plan de ordenamiento y desarrollo, nosotros los ciudadanos tenemos que estar conscientes que el plan Ambato 2020 se agotó. Y que es lamentable que hayan pasado tantos años en discusiones políticas y no hayamos podido tener una actualización de un plan de desarrollo de ordenamiento territorial. ¿Qué implica esto? Que la ciudad no puede crecer y no crece ordenadamente, porque si un plan a mí me dice que la calle, la avenida Los Guaitambos sigue siendo no con un uso de suelo diferenciado y que no puedo establecer comercios de N tipo, yo no puedo establecer un comercio ahí. Sin embargo, la realidad, como dice el alcalde, obedece a otros conceptos. Esas limitaciones, y esto en un tema micro, no se diga en un tema macro cuando se trata de atraer inversiones para que impulsen el desarrollo de la ciudad. Eso hace un plan, es decir, es una hoja de ruta donde toda la ciudad, industria, comercio, vivienda, etcétera, se va orientando inclusive hasta en el tema de movilidad. Eso la ciudad hoy por hoy yo me atrevería a decir que no cuenta con un plan que obedezca a nuestra realidad. Así que si los esfuerzos de la administración actual son actualizar en un Ambato 2030 y que luego se dispare o se despunte a un 2050, ojalá que así sea, pero ese 2030 es urgente. Nosotros estaríamos ejecutando ese plan que hoy por hoy no existe. Ahora, un plan de ordenamiento o desarrollo de ordenamiento territorial no es efectivo si es que no se acompaña de una herramienta que se llama el control. Javier ya lo decía, nosotros necesitamos una ciudad ordenada y para poner orden se necesita mano firme. Así lamentablemente somos los ciudadanos, digámoslo así, mal acostumbrados. La Municipalidad de Ambato obtuvo un premio en buenas prácticas por la Asociación de Municipalidades del Ecuador al crear una unidad, y diría que es la única municipalidad en el país que tienen jueces de contravenciones municipales. Y se creó una brigada, si es que lo quiere así, de agentes de control municipal que regulan o que permiten controlar la regulación y levantar políticas públicas. ¿A qué me refiero? Javier decía que en las zonas rurales, por ejemplo, ¿quién controla las construcciones? Si es que la gente necesita vivir, hace sus construcciones no técnicamente, lo cual implica un riesgo en temas de catástrofes y etcétera, que ya lo pudimos vivir como país en Manabí.
No existe un control ordenado, existe una monopolización del control en, qué sé yo, antes era un comisario que salía, inspeccionaba y autorizaba. Hoy, al menos eso entiendo que sigue en la práctica, se ha logrado romper esa cadena, digamos que se caía hasta en una especie de círculo vicioso, y eso es lo que permite que la ciudad vaya creciendo. Yo en lo personal considero y hago siempre énfasis cuando tengo la oportunidad de decirlo, la ciudad necesita un mayor control, y ese control no es solo imponer multas porque no estamos cumpliendo con la normativa, sino respetar un plan y levantar políticas públicas que resultan en lo que Javier acaba de decir. Por ejemplo, generar planes específicos para las parroquias. Cada parroquia tiene una realidad distinta, y si nosotros empezamos, como ya se han tomado decisiones políticas en estas ciudades, y lo cual lamento, ir parcelando cada vez más pequeño la tierra agrícola, lo único que estamos atentando es contra la soberanía alimentaria, no solo de este cantón, sino de la provincia y del país. Entonces, si es una ciudad comercial, es una ciudad agrícola o de comercio agrícola, lo que estamos haciendo es atentando contra nosotros mismos en las fuentes que generan desarrollo y empleo en nuestra ciudad. Javier, ¿cómo buscar más controles para poder establecer un reordenamiento territorial adecuado donde se puedan tener las diferentes zonas, no solamente para el sector agrícola, para el centro industrial, para la ciudad? Sí, quisiera reforzar los dos conceptos previo a responder la consulta suya. Primero, resaltar la necesidad que las planificaciones tienen que ser actualizadas con la frecuencia necesaria. No puedes un plan a 50 años cambiarse cada 6 meses, no. Pero la realidad en la cual nos desarrollamos va cambiando de manera sustancial en el mediano plazo. La realidad económica del 2019 es muy distinta a la que se vivió en el 2012, en el 2006. La realidad que tiene ahora la ciudad en todos los avances que ha tenido era muy diferente a la que tuvo hace algunos años. La provincia, con todo el tema del desarrollo de la vialidad y con todo el tema de la mejora en los canales de riego que hizo la prefectura pasada, también dio un salto importante. La movilidad que se tiene ahora en esta provincia permite con muchísima facilidad, sumado al mejoramiento de la economía, entre otros factores por la dolarización, la facilidad de llegar de comerciantes a nuestra ciudad es muchísimo más que lo que estuvo ayer. Entonces es necesario esa actualización, y al menos cada 4 años tiene que reverse, porque las realidades van a ir cambiando. Y el otro tema que yo quiero hacer énfasis y conversar nuevamente con Javier de algo que hablamos hace tal vez cerca de un año. Yo le comentaba y le decía que uno de los objetivos que debería tener la ciudad de Ambato es caracterizarse por tener una calidad de vida alta, relativamente más alta de lo que son las otras ciudades del país, para que a través de ese atractivo de la calidad de vida, que puede llamarse un tráfico fluido, una ciudad ordenada, servicios públicos básicos, eficientes y efectivos, recolección de basura, agua, la problemática de alcantarillado, que son cosas que nuestra ciudad ha avanzado mucho en los últimos años y ha sido ejemplo, inclusive para las grandes ciudades como Quito. Para que esa calidad de vida mejor relativamente con las otras ciudades sea un imán, sea un atractivo para que vengan empresas a afincarse aquí, para que vengan profesionales a ofrecer sus servicios y para que sea eso un impulso que pueda tener la ciudad de la misma manera que ha venido desarrollándose tanto en el comercio como en la industria. El cantón nuestro también es agrícola, pero es principalmente la vocación comercial, la vocación industrial, más comercial que industrial, a pesar de que yo vengo de la industria. Entonces, ese concepto de calidad de vida, que es lo que decías tú, Javier, de ponerle a la persona en el centro de la gestión, ahí tienes tantos elementos como educación. En nuestra ciudad se ha desarrollado mucho el tema de la educación superior, eso es positivo. Los temas relacionados a la movilidad, luchando a la geografía que le puso a nuestra linda ciudad, que le hace a sí mismo bonita, pero en una geografía compleja. Entonces, los temas de movilidad es un gran reto que se tiene, ¿sí? Los temas de servicio público, entiendo que la planta de tratamiento de agua está para ser concluida, y eso ha sido un logro de los ambateños de los últimos 20 años. Y se ha metido un montón de dinero en las obras que no se ven, pero que son necesarias precisamente para darle al ciudadano que vive aquí esa satisfacción de tener servicios básicos de alta calidad. Entonces,
Yo creo que ese es un concepto relevante, muy importante. Ya los controles cotidianos de la gestión, creo que los especialistas en la gestión pública los pueden decir más. Lo que sí es que no hay que perder el norte y no hay que dejar que la cotidianidad política nos quite la visión de mediano y largo plazo de lo que es tener una ciudad con alta calidad de vida. No hay que perder el norte y se destaca que lo que usted indicó de hacer un reordenamiento de acuerdo a los sectores, de acuerdo a la parroquia y a las necesidades. Y también este reordenamiento va de la mano con la movilidad, como lo indicaba Javier. ¿Qué pasa en el tema de la movilidad y en los servicios públicos? ¿Cómo va avanzando esto dentro de este plan? A ver, nosotros pensamos y sí estamos trabajando que la movilidad tiene que ser parte de una propuesta integral como lo había manifestado anteriormente. La movilidad no es solamente pensar que debemos de construir más parques, más pasos elevados, pasos deprimidos o solamente implementar capa asfáltica en las diferentes calles y avenidas. La movilidad nosotros lo vemos como la oportunidad de generar justamente lo que decía Javier y coincidíamos plenamente que sea parte de esta calidad de vida, de esta prosperidad. Es decir, una movilidad que en primer lugar piense en el peatón con su mascota, las personas que utilizan métodos alternativos de transporte como la bicicleta, la motoneta, después tendrá que venir el transporte de servicio público y después tendrá que venir las personas en automotor privado. Es decir, no importa cómo la gente quiera transportarse y movilizarse, lo importante es que lo haga de una manera adecuada y además segura. ¿Por qué segura? Porque muchas personas no utilizan transporte de servicio público, a nuestro entender, por dos cosas. La una, no hay líneas seguras. Si bien es cierto que tenemos un buen parque automotor, creo que es el mejor del país, pero muchas veces lastimosamente no tenemos la imagen de tener una seguridad y claro, la gente, el esposo no quiere que sus hijos se suban al bus, que su esposa se suba al bus porque podrían ser sujetos de algún tipo de asaltos por los amigos del ajeno. Y además porque las frecuencias, las rutas se demoran mucho. Hay muchas personas que me han dicho que desde su lugar de domicilio hasta su lugar de trabajo o a donde quieran dirigirse se demoran 45 minutos, promedio 40, 45, cuando en su transporte privado no se demoran más de 10 minutos. Entonces, mira, ahí tenemos al menos dos razones para que la gente no se sienta incentivada a utilizar el transporte de servicio público, como por ejemplo en los países europeos sí lo hacen, ¿no? Porque tienen, bueno, es otro contexto, otro desarrollo, pero nosotros sí deberíamos de pensar en tratar de generar políticas públicas para, respetando los procesos históricos de cada ciudad, de cada región, nosotros fortalecer aquello. En ese sentido, nosotros queremos generar una movilidad segura en este contexto, en esta perspectiva, desde el peatón hasta el transporte privado, no necesariamente entender que debemos de fomentar el tránsito inducido, porque cuando usted tiene muchos pasos elevados, pasos deprimidos, las personas que están en automotor dicen gracias, pero el peatón no le agradece, ellos son los preocupados. Entonces, más bien, exactamente, deberíamos de generar una política integral, inclusive cómo nosotros podemos entender que ayudamos a la movilidad y ayudar a evitar este congestionamiento vehicular, descentralizando al menos desde las competencias del municipio, las entidades que el municipio tiene. Yo le quiero contar con mucho agrado, y es una primicia, en 2 semanas vamos a inaugurar la primera agencia zonal norte del municipio, en el sector de Izamba. Vamos a tener, por lo tanto, a las personas de Cuchibamba, Unamucho, de Izamba, por supuesto, Atahualpa, Martínez y Constantino, sin necesidad de que atraviesen todo el casco central, incluso que utilicen el transporte de servicio público para llegar al municipio. Lo van a poder ir a pocos kilómetros, o en el caso de otras personas, a pocos metros. De inicio, vamos a tratar de atender hasta un 40% de los servicios que otorga el municipio. No solamente es un punto de información, es un punto de atención. La gente irá a hacer sus trámites y te darán respuesta ahí mismo. La idea es, hasta el mes de diciembre,
poder llegar al 70% de los trámites. ¿Por qué no al 100%? Porque claro, por la propia dinámica hay cosas que hay que atenderlas en el edificio matriz. Pero mire cómo nosotros, al menos en alguna medida, vamos a poder lograr ayudar a que la movilidad en el casco central, que por lo que tú decías, Javier, es muy cierto, estas plataformas hacen su configuración geográfica que sea muy difícil, pero estamos ahí para dar soluciones. Y además de que ello, hay que hablar del tema de la caja común. Este tema que lastimosamente aquí en Ambato se lo ha venido discutiendo algunos años y no se ha podido concretar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con el respeto a todos los señores transportistas, pero tienen que sentarse a conversar, porque con ellos son los que debemos de redefinir las rutas y evitar aquello, ¿no? Que ciertas rutas sean privilegiadas, que algunas personas no quieran utilizar el transporte por las razones que habíamos manifestado, que se demora mucho. Entonces, queremos fortalecer la movilidad desde una visión de apoyarle al peatón y a las personas que quieran utilizar el transporte público, que sea seguro además. Esto siempre en coordinación con la Policía Nacional. Lastimosamente los delincuentes están ahí, pero tenemos que hacerle frente dentro de las competencias que tenemos en el municipio, pero hay que hacerle frente a la delincuencia, obviamente siempre de manera coordinada con la Policía Nacional. Y con esto que para mí es muy importante, cómo nosotros estamos trabajando en una gran trilogía, que estoy convencido que más allá de los esfuerzos que se han hecho, hay que reconocer, pero el municipio, la academia y la empresa privada, tanto del sector urbano como del sector rural. Yo aquí quiero hacer una acotación como anécdota. He dicho a empresa privada y algunas personas que me critican, entonces he optado por decir los emprendedores urbanos y rurales, pero sí, en conjunción de esta gran trilogía podemos dar esos pasos que es necesario para que, y aquí un poco quiero empatar con el Plan 2050, para que sea conocido desde un inicio. Nosotros no queremos trabajar un Plan 2050 durante algún tiempo y después presentar, reunir y socializar. No, queremos invitar para que la ciudadanía, los diferentes actores sociales, sean los que den sus insumos, por ejemplo, cómo ve la industria al desarrollo de la ciudad de Ambato. Que ellos nos comenten cómo ve un analista político, una persona que tiene experiencia desde la vida privada, desde la vida pública, y así que estarán sentados los transportistas, los gremios profesionales, los jóvenes de las universidades. Con todos ellos queremos la construcción de este plan, de tal suerte que eso va a generar una apropiación del documento y vamos a tener un documento legitimado que todos lo vamos a respetar y acatar. El último, el Plan 2050, si bien es una hoja de ruta, pero yo creo que es importante, Javier, me haces de acuerdo, lo que tú decías, no puede ser una camisa de fuerza. Tiene que ser un documento lo suficientemente fuerte, un marco legal sólido para que se respete el ordenamiento que queremos establecer en Ambato, pero asimismo lo suficientemente flexible para que se acomode a las diferentes circunstancias. Hay muchos temas económicos nacionales y geopolíticos internacionales que uno los debe tomar en cuenta. Entonces, con esa visión estamos construyendo este documento que yo la verdad tengo mucha fe de que va a dar resultados. Agustín, hablamos de ciudades inteligentes con el señor alcalde, de la descentralización que va a ayudar a la movilidad, al reordenamiento territorial de la ciudad de Ambato, pero ¿qué más nos faltaría ahí de pronto como insumo para que no solamente quede como en papeles, como en un discurso, sino que también sea técnico? Bueno, la ciudad de Ambato ha hecho, y los ambateños por ende, hemos hecho un esfuerzo en tener ya un plan maestro de transporte y tránsito, o tránsito y transporte. No sé realmente en qué estado se encuentre y de aplicabilidad. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer que la ciudad necesita decisiones. O sea, si nosotros vemos un poco el tiempo hacia atrás de lo que ocurría con Quito, cuando la solución era un túnel Guayasamín de 2 carriles y el tema de decisión de fondo se dilató, y veamos si es que realmente ahora el metro en estas condiciones va a ser la salida o no. No hay que verlo como que fuera muy lejos lo que ocurriría con Ambato. La realidad, lo ha mencionado Javier, es una ciudad plataformada que genera mucho y dificulta mucho el tránsito en la ciudad, especialmente en el casco central. Entonces yo sí considero que no solo son medidas para poder coordinar con el tema de mejorar el servicio público, lo cual es correcto, y ojalá, yo sí confío en que esta ciudad pueda dar ese paso de que seamos la primera ciudad en el país en que tengamos un servicio de transporte seguro, limpio, puntual, entre otras características. Segundo, creo que es el momento de que la ciudad
tome la decisión de, qué sé yo, si se habla por ejemplo de peatonizar el centro, se habla por ejemplo de generar una especie de tranvía, un teleférico precisamente por las plataformas de la ciudad, pero que se lo haga. O sea, yo creo que ya es momento de dar esos pasos a fin de no seguir dilatando estas decisiones que mañana nos costará muy caro. Y la otra es un tema de descongestión, no solo de desconcentración, lo cual es bastante positivo, ya la ciudad ha crecido notoriamente, y tener puntos geográficos o distintos puntos de atención, no solo de atención de información, sino de atención, creo que eso lo tenemos que ver con buenos ojos. Sin embargo, para hablar de una ciudad inteligente, debemos dejar de pensar que una ciudad inteligente es una ciudad que tiene wifi en los parques. O sea, eso se quedó caduco. Es una ciudad donde los servicios públicos se conectan a la red. Yo pregunto, ¿cuántos servicios del municipio, cuántos trámites ciudadanos del municipio los ambateños podemos hacerlos a través del internet? Y les podría decir que se reducen a su mínima expresión. Todavía, hoy yo hablaba el otro día en un artículo, que uno para hacer un trámite en el municipio tiene que comprar una hoja de solicitud que cuesta $1. No es el costo, pero si yo vivo en Machala y tengo que presentar un escrito en Ambato, tengo que buscar quién me dé comprando esa hoja para yo presentar mi escrito y hacerlo. Entonces, son pequeñas cosas, y creo que en este país ya se ha avanzado mucho. El SRI, el registro civil, ya tienen trámites en línea. Entonces, si usted quiere un certificado de no adeudar al municipio, entra, coge su clave y saca un certificado con validez legal. Ahora tiene que inscribirse, irse al municipio a que le den su clave. O sea, se rompe todo concepto de servicio. Eso también apoya a una movilidad, porque el ciudadano reduce costos de movilización y descongestiona las partes céntricas o de polos de desarrollo. Hay que notar también que existen factores que alteran una realidad, y es por eso la importancia de ir actualizando los planes. Por ejemplo, la ciudad ha dimensionado lo que va a implicar el mall que se inaugura mañana. Esa zona, cómo cambia su uso de suelo que hablaba el alcalde. Entonces, mañana como técnicos, ¿qué vamos a decir? Tenemos un 2020 todavía hasta que el 2030 se apruebe, pero aquí no le permite hacer actividades comerciales porque el plan me dice, señores, la realidad cambió. El otro mall, podemos darnos cuenta lo que era esa zona, y lo que el municipio y el mall alteró, esa realidad es totalmente diferente. Y eso es lo que yo creo que con el criterio del alcalde tiene que, obviamente acompañado del consejo, a fin de que lo político no distorsione el cumplimiento de lo técnico y de la realidad de la ciudad. La facilidad en la obtención de documentos, por ejemplo, para el sector empresarial o para cualquier persona que busca también realizar emprendimientos o está dentro de esta área. Mire, yo quisiera topar una problemática muy compleja que estamos pasando ahora, tal vez más los industriales que los comerciales, que es el grado de competitividad relativa que tiene nuestro país con nuestros países vecinos. Dejemos de lado un poco la China, el Asia, que son grandes fabricantes de calzado. Pero nuestro país, por decisiones económicas y políticas, ha ido incrementando sus costos de producción en relación, y podemos tomar como ejemplo a Colombia. Nosotros tenemos la posibilidad de conocer de primera mano lo que significa los costos de operación logístico, tanto en Colombia, Ecuador y Perú, porque operamos de forma directa en esos países. Y claro, la parte salarial, la parte de transporte, ciertos servicios, aquí en nuestro país es mucho más caro. En ese sentido, tal vez lo más complejo es, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con el tipo de cambio en Colombia, que está devaluado en 45 días 10%. Ponernos a competir de forma tradicional contra esas eventualidades es muy complejo. En ese sentido, en ese contexto en el cual nos desarrollamos, cualquier medida del Estado central, del gobierno municipal, que nos ayude a optimizar nuestro funcionamiento, siempre será bienvenido. ¿Sí? Nos hablaba hace un momento Agustín de ciertos ejemplos que se puede ver a nivel del SRI, en una declaración de impuestos, o a nivel del registro civil en un trámite personal, pero también desde el punto de vista bancario, por ejemplo. Cualquiera de nosotros ahora desde su casa hace pagos, revisa las cuentas, o sea, hay una experiencia y un camino ya recorrido. Hay que ser criteriosos para no meternos en proyectos que signifiquen inmensas inversiones y que no se pueda después ver los beneficios.
hace algunos años, y algo que quiero resaltar, las opiniones de Javier, cuando uno no conoce algo hay que dejarse ayudar, las asesorías son buenas. Tampoco hay que quedar solo pidiendo comentarios porque hay que hacer cosas, ¿no? Pero sí resaltar el hecho de que cuando uno desconoce algo tiene que buscar la ayuda. Y asimismo veíamos un asesor y trajimos para temas de procesos, y a mí se me quedó grabado. Por el simple hecho de poner una computadora, un servidor, una página web, no se arreglan los procesos. Los procesos hay que ponerles en blanco y negro eficientes, y luego la tecnología lo que le hace, le da el empujoncito final, ¿sí? Entonces, el tener los trámites mínimos necesarios y suficientes está bien, pero hagamos trámites sencillos, trámites rápidos, y después les ponemos tecnología para que fluya y que venga a sumar todos los elementos. Entonces, siempre nosotros bienvenidos, cualquier apoyo en competitividad, cualquier colaboración para que podamos ser más eficientes, porque la pelea de los industriales no es contra el colega zapatero que está al lado. Nosotros estamos peleando con la producción mundial de calzado, y la pelea es dura, y en condiciones en las cuales no tenemos todas las facilidades que se tiene afuera. Entonces eso nos obliga, entre otras cosas, a tener una planificación de largo plazo y a procurarse lo más eficientes posibles en algún grado de especialidad. Que el que se pone a hacer muchas cosas tampoco va a poder lograr ser eficiente en todas. Y esos aprendizajes creo que son importantes. Concluyendo el tema de reordenamiento territorial y movilidad, ¿qué decir? Pese a los esfuerzos que está realizando para descentralizar y para mejorar el tema de los papeleos, todavía hay esas hojas que hay que comprar, como decía Agustín. Sí, a ver, y yo quiero hacerme eco de las palabras tuyas, Agustín. Una ciudad no se puede considerar inteligente o Smart City como se la conoce porque tenga puntos wifi en los parques, no, de ninguna manera. Eso es parte, es un insumo quizás, pero no se puede decir que es una ciudad inteligente. Creo que eso va más allá. Una ciudad inteligente es cuando tienes justamente en los servicios la oportunidad de servir a la ciudadanía, a la colectividad, en este caso ambateña, y mejorar las condiciones de vida de las personas, de los trabajadores, comerciantes, de los empresarios. En ese sentido, mira, nosotros estamos ya trabajando en generar este gran concepto, porque eso es algo difícil. Hay unas personas que piensan que es la implementación de un software y no es así. Es, por ejemplo, la oportunidad para que el empresario, ya ni siquiera si es que hay alguna empresa que está, bueno, Javier, ya no vas a tener que ir a la Agencia Zonal Norte del municipio, exacta en Izama, ¿no? Tú podrás hacer no solamente consultas, sino trámites desde el teléfono celular. Mira, ahí estamos ayudando a la competitividad, ¿no? Y en ese sentido estamos... Pero también un poco socializarlo, porque, por ejemplo, sí, por supuesto, se lo habla, pero de pronto a veces el común no está familiarizado. Es un proceso que hay que hacerlo, pero estamos absolutamente encaminados. Y aquí un paréntesis, yo me he preocupado de reunirme de un buen equipo, las mejores personas, al menos de las que he podido conocer, y yo cuando no he conocido a alguien para alguna dependencia, alguna función, pues mira, yo no es que he dicho voy a ir con el amigo que me acompañó en campaña y como él me acompañó, tiene que ir a algún puesto, de ninguna manera. Yo he pedido a los amigos, a los colaboradores, que tienen que ir las personas que tengan el perfil adecuado, el conocimiento y la capacidad, y obviamente además que tienen que ser honestos y transparentes. Y eso a uno también le da tranquilidad. Y lo otro, que estábamos comentando de las ciudades inteligentes y los procesos. Mira, yo quiero decirte que hicimos un plan piloto hace algunas semanas atrás, fueron 3, entre la dirección de administrativa, que tú la conoces, la dirección de planificación y la dirección de tecnologías. Una línea de fábrica tradicionalmente, según el histórico de los últimos 3 años, se demoraba aproximadamente entre 3, 4 hasta 6 meses. Hemos logrado reducir en este plan piloto a 15 días, ¿sí? En un trabajo conjunto de estas 3 direcciones. Un permiso de construcción, el histórico nos demostraba que se demoraba 9 meses hasta 1 año. Hemos logrado en este plan piloto reducirlo a 1 mes, hasta 1 mes, 1 semana, lo cual para mí es una gran realidad. Todavía estamos con los papeles, ¿no? Pero la idea es eliminar aquello, y si es que se utiliza papel, lo mínimo, lo estrictamente necesario. Una vez que hemos logrado tener éxito en este plan piloto, vamos ya a oficializarlo, a institucionalizarlo, y yo aspiro que en el transcurso de las próximas semanas
podamos ya ofertar a la colectividad mateña estos logros chiquitos, estos triunfos, que además, mira, a mí humanamente me contenta, ¿no? Pues que la gente ya no tenga tiempo ocioso. Yo normalmente las mañanas, normalmente siempre llego a las 8 de la mañana y saludo a las personas a ver cómo están. Y claro, hay algunas que sí están regresando, me dicen, mira, alcalde, doctor, ¿cómo me llaman? Estamos con este trámite ya 6 meses, 8 meses, 1 año. Y claro, humanamente a uno le desespera, preocupación y tristeza, ¿no? Así que estamos trabajando, pero vamos a darles estos toques, estas decisiones que yo estoy convencido de que vamos a ayudar en este caso de los comerciantes industriales a que mejoren, al menos de lo que nosotros como municipio aportar, a que mejore la competitividad. Por otro lado, hay que recuperar los espacios públicos. Lo que decías tú, Javier, aquí hay muy pocos espacios públicos donde nuestros niños, jóvenes y uno mismo pueda distraerse. Y de los espacios públicos, demos un ejemplo, el Parque 12 de Noviembre. Hoy es un sitio deprimido, donde lo que pulula es la delincuencia, la drogadicción, la prostitución. Mira, yo siempre he vivido en el casco central de Ambato, en la calle del Muisuque. Cuando recién me casé estuve en otro lado, pero ahora la vida me ha traído de vuelta allá. Vivo a pocos metros donde vivía hasta hace algunos años atrás, ¿no? Y yo recuerdo con la familia Suárez y otras familias Jaramillo ahí, íbamos en bicicletas cuando teníamos 10 años de edad, 11 años de edad, y hacíamos carreras justamente al Parque 12 de Noviembre, al Mercado Modelo. Nuestros padres nos permitían a altas horas de la noche, 9 de la noche, 10, hacer aquello porque era una ciudad segura. Hoy lastimosamente esto no es posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Más allá de estas coordinaciones que hemos comentado, generar apropiación de los espacios públicos. ¿Cómo? Dando mayor iluminación, eso es real, recuperando estos espacios deprimidos, dándoles luz, claridad, embelleciéndoles, ¿no es cierto?, para ir un poquito empujando a la delincuencia. Pero además, ¿qué es lo que también nosotros podemos y queremos hacer en este sentido? Es mejorar las condiciones de trabajo, las políticas que hablábamos, ¿no? Que nuestras empresas crezcan, que se multipliquen, que se fortalezcan, que puedan dar oportunidades de trabajo a más personas, porque hay que también decirlo, muchas personas lastimosamente desesperados por la presión de no poder llevar un pan o unos dólares a su casa y presos de la drogadicción se convierten en delincuentes. Yo creo que es una sumatoria de varias decisiones que nosotros debemos de tomar para paulatinamente recuperar estos espacios que hoy en día lastimosamente no los tenemos. Una política preventiva, pero ¿qué otros factores se podría atacar para reducir estos altos índices de inseguridad, Agustín? Yo debo mencionar que he tenido la experiencia o la oportunidad de servir al país y a la ciudad en distintas instituciones públicas, pero debo destacar que la municipalidad es una de las instituciones públicas más complejas, más apasionantes también por la cercanía a la ciudadanía, pero el sinnúmero de competencias concurrentes, exclusivas, recurrentes, son realmente, ameritan un trabajo voluminoso y obviamente la atención. En cuanto al alcalde, yo sí consideraría que deben priorizarse los temas o las problemáticas de ciudad, y ahí es donde se necesita la autoridad. Los ciudadanos, con el pasar del tiempo, sobre texto de la seguridad, nos hemos ido encajonando en nuestros lugares, en nuestras habitaciones, en nuestras viviendas. Yo les pregunto ahora a ustedes, quizá conocen a sus vecinos, saludan con sus vecinos. A veces en edificios no conocen con quién vivías. Hoy, antes en los barrios, uno saludaba en la calle, sabía quién era el vecino de al lado, tomabas café al lado, no sé, compartías mucho más. Esas son las cosas que se han ido eliminando, y es la inseguridad la que ha ido tomando esos espacios. Yo sí creo, como digo, que la primera autoridad de la ciudad tiene que abanderar los temas que más afligen la ciudad, sea comercio informal, sea seguridad ciudadana, sea movilidad, y obviamente en los problemas que no dejan de ser importantes de segunda línea, verse apoyado por el equipo de gobierno o municipal que a buen criterio sabrá elegir el alcalde.
En el tema de seguridad, bueno, es un fenómeno igual que tiene muchas particularidades, muchas causas. Creo que también hay que trabajar mucho en el tema preventivo, pero debe haber una coordinación fundamental con el tema de Policía Nacional, con el tema de la Judicatura, con el tema de Fiscalía, a fin de que los esfuerzos de las autoridades se lleguen a un término feliz para la sociedad en cuanto al tema delictivo. Sin embargo, también creo que es un momento de que la ciudadanía se organice. Hacemos esfuerzos aislados, también para esto existe la tecnología. El país dio un paso, creo, importante con el tema del ECU, por ejemplo. En otras ciudades existen ya aplicativos móviles para temas de acosos, para temas delincuenciales, para permitir reacción inmediata, es decir, adaptarnos a lo que es la realidad social actual y poder establecer no solo políticas, sino acciones inmediatas para asegurar. Y a esto va acompañado el tema de los espacios públicos. Javier decía, la limitación de espacios públicos de la ciudad pueda verse positivo, ¿no? A nadie le gusta que haya un centro de diversiones o de entretenimiento al lado de su casa, pero señores, la sociedad necesita, todas las personas sociológicamente necesitan un espacio de distracción. La ciudad ha pensado en varias ocasiones, se ha discutido el tema de una zona rosa, no sé cómo llamarla, quizás sí, pero que tenga sistemas, por ejemplo, una adecuada iluminación. La seguridad ciudadana no solo es un tema delictivo, son riesgos por construcciones en zonas inapropiadas, son temas de construcciones, los dientes que existen en la ciudad, en los centros que se tornan oscuros y son fuente de inseguridad, de insalubridad. Entonces creo que esos esfuerzos tienen que ser coordinados, adecuadamente liderados, y esta ciudad necesita volver a la estructuración barrial. No hay barrios, solo hay un presidente eterno vitalicio de la Federación de Barrios, pero yo digo, nosotros hemos perdido la estructuración barrial y esta ciudad, ese es un desafío para una agenda legislativa, para que esta ciudad vuelva a reconstruir y la representatividad de los barrios. Javier, ¿cómo visibilizas este tema y qué factores también sugerirías que se pueda atacar para poder reducir estos índices? A ver, creo que hay que reconocer el origen de los problemas de inseguridad, es una necesidad económica insatisfecha de la persona que incurre en esos elementos. Tenemos la suerte, tal vez, de ser la provincia y obviamente la ciudad también, de tener el desempleo más bajo a nivel nacional. Eso es algo que nos diferencia. La misma vocación emprendedora y de negocios de los zapateros nos ayuda en ese sentido. Indudablemente que este fenómeno se ha ido incrementando, pero sí, yo voy a ver desde dos perspectivas. Desde el punto de vista empresarial, para serles franco, en nuestro país es los países donde menos se gasta uno en seguridad física, comparativamente con otros países. La cantidad de guardias que uno puede tener, el alto de las paredes es increíble. Cuando uno llega a Lima, sale del aeropuerto y ve, son muros de 9, 10 metros para proteger los espacios industriales. Aquí en nuestra ciudad las condiciones son distintas. Eso no quita que hay dificultades reales ya, y me paso al ámbito personal. Hace un momento comentaba Javier la realidad que es la parroquia Pincho, yo vivo ahí. Hubo un evento, desgraciadamente, en una casa de un vecino, y por iniciativa de todos los vecinos está funcionando ahora y nos hemos conocido. Lo que tú acabas de describir nos pasa. Anteriormente saludábamos por un acto de cortesía, pero no teníamos la posibilidad de conocernos. Y vuelve aquí a funcionar los temas tecnológicos. Un WhatsApp, una llamada telefónica, un mensaje. Así, vean, con fotografía, y son hechos concretos que funcionan. Le toman una foto a un vehículo que está parado y alguien dice, no, es una visita mía o es alguna cosa, o si es que no pasa nada, a través del relacionamiento del barrio en el cual nosotros estamos con el punto de atención de la policía que está cerca del parque de Pincho, las cosas comienzan a funcionar de mejor manera. Entonces, yo sí creo que el tema de seguridad no es una responsabilidad exclusiva de la alcaldía. Lo contrario, yo creo que los ciudadanos somos los que tenemos que tomar la iniciativa y recuperar lo que tú decías, que son las prácticas de buen vivir, de relacionarse con los vecinos, de conocerse, de apoyarse, porque hay veces que uno se encierra en su espacio y deja que pase las cosas negativas de afuera, y eso no está bien. Hay detalles de iluminación,
el municipio también, de cierta manera, tiene que dejarse ayudar, porque si hay espacios aislados y pudiera haber algo más de seguridad con algo de inversión privada, el municipio tiene que permitir que las cosas de ese tipo funcionen. Pero los ciudadanos, apoyándonos mutuamente entre el vecindario, somos los que vamos a poder avanzar, teniendo buenas relaciones con los vecinos, apoyándonos, ayudándonos. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros hace unos 3 o 4 meses aquí en Quito. Entonces, creo que esos elementos son importantes de resaltar. El liderazgo, insistimos, pero de ahí la participación activa de todos. Un trabajo conjunto, una participación activa de todos, pero no sé si es que de pronto me salga del tema y ahí ustedes me corrigen como expertos, pero también entre la ciudadanía, cuando uno habla con ellos o las noticias, que también son un poco discriminatorias, cuando se habla de un asalto, cuando se habla de un suceso de esta categoría, no se habla, o sea, se va y se especifica, dice fue por un venezolano, por un cubano, por un colombiano. ¿Realmente afecta la migración en este tema de inseguridad, pese a que el gobierno incluso central ha hecho varios ajustes en el tema de estatus migratorio? Bueno, justamente el gobierno central me parece que desde el día ya empezó la exigencia para que presente exactamente, ¿no? Y lo cual nos enteramos ayer, no sé si eran datos oficiales, pero cruzaron la frontera ecuatoriana alrededor de, no sé si son 3.000, me parece, a 3.500 venezolanos, pero sí, más allá de que eso, mira, yo creo que el concepto básico aquí es recuperar la buena vecindad. Permítame un poquito resumir, y estoy absolutamente de acuerdo. Y en ese sentido, sí hay que tener un poquito de cuidado con la xenofobia. Claro. Mire, la delincuencia no proviene de un país o de alguna situación especial. Yo creo que totalmente de acuerdo, Javier, es una necesidad insatisfecha de alguna persona o de algunas personas que quizás se pueden reunir para de manera equivocada delinquir como una posibilidad de obtener recursos económicos y satisfacer su necesidad. Así que ha sido una coincidencia, lastimosamente, que algunos hermanos de estos países venezolanos se les ha visto en actos delictivos, inclusive llegando a quitar la vida de hermanos ecuatorianos, pero pienso que eso no nos tiene que llevar a tener una actitud de xenofobia, ¿no? Yo creo que eso más bien a nosotros nos tiene que llevar a una situación de análisis profundo, de una reflexión de que es quizás la sociedad en la que vivimos la que se está descomponiendo, porque recordemos, y yo quiero dar aquí un dato real, cuando perdió la vida brutalmente el hermano taxista aquí, ¿no es cierto? Yo había hecho, yo soy un poquito fanático de hacer recortes periodísticos desde algunos años atrás, y hoy tenía un recorte que 4 meses antes de este hecho fatídico en el puente, en circunstancias parecidas, murió una mujer en el sector, en un sector de Picaibo, ya me voy a acordar cuál, en techo propio, en circunstancias muy parecidas, pero nunca nos llegamos a enterar porque no se lo puso a través de las redes sociales, pero sí lo recogían los medios locales. Y miren, un hecho de esa naturaleza fue cometido por un compatriota ambateño, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que tener tino para no caer en la xenofobia. Recordemos cómo cuando sufrimos esa grave crisis económica ecuatoriana, hubieron muchos inmigrantes ecuatorianos, a España sobre todo, ¿no? Y qué triste sería saber que desde los países europeos se genera una animadversión a los hermanos ecuatorianos. Yo creo que hay que analizar, eso sí hay que controlar. Pienso que esta medida en todo caso sí la debieron de haber tomado el gobierno central hace algunos años atrás, pero en todo caso las cosas están, no hay que llover sobre mojado, pero nosotros tenemos que tener la inteligencia, la firmeza y el liderazgo para saber enfrentar este tipo de problemas, que en este caso hay que hacerlo en coordinación con la Policía Nacional. Un mayor control, Agustín, ¿cómo lograrlo desde una localidad? Bueno, yo creo que regreso a lo que comentábamos, yo coincido mucho con Javier, se ha discutido mucho el tema de la migración venezolana, creo que también obedece a las causas que son de conocimiento mundial, lo cual no justifica ningún hecho delictivo, pero que creo que también nos hemos encargado de polarizar a este tema de discusión y quizá vertir opiniones que son un poco extremistas. Desde la localidad creo que está vinculado, está atado directamente a lo que habíamos comentado, ¿no? Más allá de la nacionalidad de una u otra persona, creo que las bases preventivas en el tema de
una calle iluminada, una calle con vereda. Como digo, la seguridad no solo es delincuencial, sino la seguridad ciudadana involucra a evitar o mitigar muchos riesgos a los que estamos expuestos, y principalmente en un tema de organización y coordinación interinstitucional. Creo que va más allá del tema específico de venezolanos, de ecuatorianos, colombianos, etcétera. ¿Cómo fortalecerlo desde el sector empresarial, por ejemplo? Nosotros jugamos un rol clave, que es generar empleo. Claro. Y esa es la base para arreglar un sinnúmero de problemas. Nosotros lo que hacemos a la final es, con el esfuerzo diario y cotidiano, tratar de hacer todo lo que esté al alcance para seguir creciendo en las compañías y seguir incorporando recursos humanos para poder avanzar, que a la final es la base en la cual uno puede obtener diferenciales claves para poder ser más competitivo. Tal vez puede sonar muy simple la respuesta, pero es así de contundente. Mientras nosotros generemos empleo, mientras los empresarios nos den las facilidades para seguir desarrollándonos, habrá menos dificultades de seguridad ciudadana. Pero se vuelve un círculo virtuoso. Claro. Necesitamos una ciudad segura para poder avanzar. Sí, pero creo que la ciudad nuestra tiene las bases para empujarle hacia arriba. Que no estamos hablando de que estamos viviendo en un caos, es una ciudad organizada. Una ciudad que está en condiciones generales de forma apropiada, pero tiene muchísimas cosas que mejorar. Sí, entre ellas hemos conversado varias durante el día de hoy, y eso nos va a permitir siempre a los empresarios estar al frente de esa inmensa responsabilidad que es tener negocios en el mediano y largo plazo que generen posibilidades de crecimiento profesional, de desarrollo productivo y de generación de empleo. Y con ese desarrollo productivo nos vamos ya a la recta final con el tema de proyectos para el sector productivo. La provincia de Tungurahua no solamente es el centro del país, yo creería que es el centro de la industria. Aquí tenemos textiles, tenemos calzado, el sector automotriz. ¿Cómo se avanza desde el Cabildo Central planes de desarrollo para que vaya creciendo el sector productivo? A ver, yo aquí quisiera comentar lo siguiente, de manera muy puntual. El COTAD nos permite, a través de la aplicación de un marco legal, generar incentivos para los nuevos emprendimientos. Estamos ya trabajando en aquello. Hay una ordenanza que justamente regula el emprendimiento de los jóvenes. Yo creo que eso es una decisión que la estamos apoyando, y concomitantemente a aquello hay una dirección que se llama de Acción y Desarrollo Social, en donde estamos apoyando a los emprendedores pequeños, ¿no?, que tienen capitales pequeños. Ese es un primer paso, los estamos apoyando, los estamos identificando, los estamos reuniendo, haciendo asociatividad entre ellos para que compartan sus experiencias y que se puedan sumar estas justamente las experiencias y ver cómo ellos pueden crecer. Nosotros estamos trabajando directamente en aquello. El segundo paso es, yo aquí quiero comentarles algo. Estamos empezando a trabajar con Corpo Ambato. Esta es una entidad que por alguna razón tuvo un momento de adormitamiento, y había la decisión de o se liquida Corpo Ambato o realmente aprovechamos para sacarla adelante. Yo he tomado la decisión de sacarla adelante. Esperemos que realmente dé los éxitos del caso, y claro, y como yo le decidí ponerle fe, pues tengo que apoyarla, porque pienso que ese sería el segundo paso, puesto que por marco legal esta Dirección de Acción y Desarrollo, por dar algún ejemplo, es como la escuela. Ahí van los niños a aprender, en este caso los pequeños emprendedores van a aprender capacitaciones, cómo tienen que generar una campaña publicitaria, insumos de tributación, contabilidad, eso les damos. Pero llega un momento en que ya por propia competencia del municipio no podemos continuar. Yo creo que el segundo paso, la escuela o el colegio, como se le quiera llamar, universidad, sería esta entidad Corpo Ambato. En ese sentido nosotros allá queremos generar estos emprendimientos que dejen de ser tales, para que se hagan una industria pequeña, mediana o grande, pero que tengan con los insumos, que hayan tenido la posibilidad de tener un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Si es que se han equivocado, pues está bien que corrijan, pero que tengan fortalezas administrativas de conocimiento y puedan realmente generar una pequeña, gran empresa donde podrán contratar el número de personal según los capitales que tengan. En ese sentido yo creo que hay que darle un tiempo
para que vayamos viendo cómo va caminando esta iniciativa que les digo, por un lado la Dirección de Acción y Desarrollo, que yo creo que está haciendo un excelente trabajo, pero ahora queremos sintonizar con esta otra entidad, ¿no? Porque esto va en línea directa. Para ello estamos conversando con la empresa Conquito, que ya tiene alguna trayectoria, creo que ha sido exitosa, así que estamos conversando con también los amigos de la GZ, hemos tenido acercamientos con la CAF para sintonizar y ver cómo ellos desde su visión pueden apoyar para que nosotros podamos hacer esto, ¿no? Mira, yo lo que he dicho y no tengo temor en decirlo ahora, ojalá podamos tener unas 2, 3 empresas Plasticaucho. ¿Cuántas fuentes de trabajo podríamos tener o que crezcan mucho más de lo que están? Hay empresas como Curtiduría Tungurahua, hay un caso que a mí me gusta contarle, un amigo personal, Milton Altamirano, dueño de la empresa, no recuerdo el nombre, pero su marca es Mau, la más conocida. Mira, un hombre que yo voy a contar su historia, espero que no se enoje Milton, pero él siempre la cuenta con mucha alegría, ¿no? Sin ningún temor. Es un hombre que empezó en su vida desde abajo, siendo, me parece, albañil o ayudante alguna cosa, fue taxista, compró sus maquinarias y ahora da, me parece, fuentes directas de trabajo alrededor de cerca de 300 personas en la línea que él tiene. Hoy está con punto de venta en Medellín, me parece, y ahora se está poniendo un nuevo punto de venta en México. Miren ese tipo de iniciativas que tienen aquí los ambateños. Pero ¿qué pasaría si es que con las políticas desde el municipio apoyamos a toda esta gente? Porque esta gente ha crecido sola. Otra experiencia, hay un señor que vendía hasta hace algunos años atrás chompas de cuero, hubiera contratado una maquila a la Harley Davidson. Yo me quedé sorprendido. Nunca supe que algunas de las chompas que se venden en Estados Unidos son fabricadas aquí en el Ecuador, en Ambato, en el sector de Quizapincha, ¿no? Ahora me decía que las condiciones no eran las más adecuadas, pero miren, esos esfuerzos propios, sin el apoyo tanto de las autoridades locales como nacionales, se ha logrado. Entonces mi sentido común me hace pensar, ¿qué pasaría si es que nosotros incentivamos dentro de nuestras competencias para darles facilidades, trámites más rápidos, más eficaces, más efectivos, dotarles en esta perspectiva que estamos hablando de seguridad, mejorando la calidad de vida? Entonces, yo sí pienso que nosotros podemos, en este contexto, fortalecer a la industria, a las que ya están establecidas y consolidadas, que crezcan más, y evidentemente a los emprendimientos que están naciendo, pues, que no mueran. Hay datos, ¿no? Al segundo año, máximo tercero, desaparecen los emprendimientos. Esos son datos ya oficiales. Entonces hay que aprovechar ese ímpetu que tienen aquí los ambateños, los ecuatorianos, para que no mueran al segundo o al tercer año, sino que realmente puedan crecer. Y mira, tener un orgullo, y no porque esté aquí Javier, pero tú eres ya la tercera generación, ¿no? Y después de un tiempo tendremos la oportunidad de ver a una cuarta y una quinta generación. Y de esas experiencias nosotros tenemos que evidentemente hacernos eco para que podamos crecer. ¿Qué más hacer, Agustín, para fortalecer estas iniciativas de las que nos habla el alcalde? Bueno, creo que Javier ha abordado en las líneas gruesas de lo que se tiene que hacer y coincido mucho con su criterio. Sin embargo, creo que este es un esfuerzo mancomunado. Lamentablemente los gremios productivos creo que han venido perdiendo fuerza y protagonismo, y creo que las decisiones de ciudad se las construyen así, porque son temas que involucran a un sinnúmero de ciudadanos que viven del sector productivo, comercial, y obviamente dependen de las políticas que dicta la autoridad municipal. Ahora, en el tema de los esfuerzos o levantamiento, yo sí creo que hay que ir identificando cuál es la especialidad del cantón y de la provincia. Nosotros gozamos o nos vanagloriamos de tener empresas que están en el ranking de las más grandes empresas a nivel nacional. Pero ¿qué hace la ciudad? ¿Qué hacen las empresas para poder mantener esa mano de obra? Javier quizá nos pueda profundizar cuál es la problemática que tienen la industria del calzado, por ejemplo, en obtener mano de obra calificada. Yo siempre he comentado, y le invito al alcalde a profundizar un poco el tema, y con gusto puedo compartir la información. Hay un municipio en Argentina que se llama el municipio de Rafaela, que hizo con el BID un sistema o una buena práctica bastante interesante, que incorporaba a un segmento de la población que nosotros nos olvidamos y que sin duda algún momento llegaremos, que es a los jubilados. Incorporaba el capital
intelectual de esa gente, porque son los más capacitados y los que más experiencia tienen para dar charlas, y se llama Emprende en la fábrica o Aprendiendo en la fábrica. Y los jubilados eran quienes dictaban clases a un segmento de la población que estaba en su etapa de emprendimiento o de formación, a fin de generar mano de obra que el cantón o que la localidad requería. Esto se lo podría replicar en varios tipos de industrias. Yo creo que las empresas estarían muy prestos para hacerlo. Entonces sí creo que es un esfuerzo no solo del municipio, creo que es un esfuerzo también de las empresas, creo que es un esfuerzo de la academia, y debe haber un ente articulador que ojalá Corpo Ambato retome la fuerza o el espíritu con el que fue concebido. Y adicionalmente esto que empuje a las intenciones de un gobierno nacional, porque si nosotros nos ponemos a ver el tema de constituir compañías, el tema de disolver compañías, los costos, lo engorroso que se vuelve, distorsiona con el tema del emprendimiento que ha hecho, por ejemplo, la municipalidad, y me atrevería a decir que quizá es la primera o única municipalidad a nivel del país que se ha permitido emitir una ordenanza donde involucre a los jóvenes con ciertas particularidades o condiciones preferenciales para los jóvenes. Así que yo eso también debo felicitarlo como ciudadano. Bueno, Javier, ahora sí, le tocó el turno a usted, el más experto en la materia. Denos ahora sí su visión global, la problemática real del sector productivo, del sector industrial. A ver. Y la necesidad, aprovechando que está aquí el señor alcalde, ¿cuál sería el punto necesario que les gustaría a ustedes ya empezar a modificar? Voy a comentar un tema que decía brevemente Agustín, y con mucha satisfacción y orgullo lo digo. En Ambato la gente es buena trabajadora. O sea, la gente se esfuerza, la gente es productiva, la gente es cumplida. Eso lo sentimos nosotros cotidianamente en la empresa a la cual tengo la satisfacción de dirigir. No en vano vamos ya más de 80 años forjando lo que es Plasticaucho y la marca Venus hasta ahora. Y eso nosotros asimismo podemos hacer ejercicios comparativos con lo que es la productividad en otros lados. No se diga a nivel solo de la parte regional, sino inclusive conversando con otras personas que normalmente nos visitan o podemos visitarles. Realmente el ambateño es muy trabajador y el ecuatoriano es muy trabajador. No en vano, hace un momento decías tú, Javier, cuando fue el fenómeno migratorio a España, los ecuatorianos eran reconocidos por ser gente trabajadora, por ser gente productiva, y los que nos quedamos aquí somos igual de trabajadores y productivos. Eso sí nos da una materia prima importante, una base importante. Luego, hay dificultades que sí tenemos. Somos un país pequeño y todo es relativo. Comparémonos con Colombia. Colombia es 4 veces más grande en términos poblacional y en términos económicos. Entonces, las economías de escala que uno puede obtener en ciertas industrias en Ecuador son limitadas. Por eso nosotros tenemos la necesidad de salir y exportar. Caso contrario, no hubiéramos alcanzado las economías de escala en ciertos productos que nosotros manejamos. Ahora, hay elementos naturales que hay que aprovechar, creo que como ciudad y provincia, y es un reto interesante, un objetivo de Corpo Ambato. La realidad de la vialidad de nuestro país ahora es muy distinto a la que era hace 20 años. Nosotros hace 20 años teníamos bodegas en Cuenca, en Guayaquil, en Santo Domingo, en Quito y en Ambato, y ahora tenemos solo aquí en Ambato, y mandamos la mercadería todos los días a los diferentes puntos del país. Pero eso lo podemos hacer porque está en Ambato, porque hay buenas vías y porque estamos en el centro del país. Y eso nos permite ser súper eficientes en el manejo logístico, en la gestión del trabajo. Ahí hay una oportunidad real como ciudad de vender ciertos servicios, ciertas cosas, porque somos trabajadores, siendo una ciudad con calidad de vida y porque estamos en una ubicación geográfica privilegiada. ¿Sí? Ahora, con todo respeto, señor alcalde, los empresarios principalmente necesitamos que nos dejen hacer las cosas. Sí, que nos apoyen, pero principalmente que nos dejen hacer. Desde la gestión pública, si cada quien cumple su rol, ustedes el suyo, dándonos los servicios, facilitándonos las cosas, no necesitamos mucho apoyo que nos digan, vea, le voy a cobrar una exoneración de la patente de tanto % en los diferentes años.
Eso, por esa motivación, la gente no va a venir acá. La gente sí va a venir acá porque va a tener los recursos necesarios para cristalizar sus ideas, para transformar su proyecto en una realidad. Por eso cuando a nivel nacional la gente dice, vea, bájeme 2 puntos del impuesto a la renta y me voy a producir ahí, por ahí no van las cosas. Uno necesita estabilidad macroeconómica, uno necesita seguridad jurídica, seguridad ciudadana. O sea, cumplan ustedes el rol y nos permiten cumplir a nosotros el nuestro. Ningún apoyo se va a desechar. Temas de formación, especialmente para los emprendedores. Formación, hacer bien un plan estratégico. ¿Qué es eso? Tener claro una idea, nada más. O sea, aterrizado eso a un emprendimiento es de saber exactamente lo que quieran hacer. Hacer un buen presupuesto. Porque no hay que gastarse más de lo que uno tiene. Ni en la casa, ni en la empresa, ni en el municipio. Uno tiene que tener las cuentas claras, ¿sí? Y tiene que ir dando los pasos poco a poco. Tener muy claro los costos de producción. Es un elemento sustancial. Y eso sirve también, perdón la redundancia, en la gestión pública, en la gestión privada y en un emprendimiento. En lo que es la revista, ¿cuánto me cuesta la producción de la revista? Es de la integridad de las cosas. Son cosas que en las universidades no necesariamente se cumplen en los pensums y ahí puede jugar un rol de apoyo para los emprendimientos. Pero en términos básicos, que nos permitan desarrollar las actividades, la gente viene y hace los negocios con absoluta transparencia y claridad en una ciudad que les dé esas facilidades. ¿Qué responde el señor alcalde? Ahí están los requerimientos. Y eso es lo que justamente estamos haciendo con los primeros pasos y por eso para mí es muy importante, quiero retomar al inicio la planificación. Cuando nosotros planificamos el desarrollo de una ciudad, pienso con todo el conjunto de situaciones que hemos comentado. Mira, aquí mucho se habla de la zona sede, yo creo que sí estamos analizando la posibilidad de establecerla. Alguien decía, ¿qué pasa? Escuché que el Consejo Provincial parece que está apoyando el tema de un puerto seco, habrá que analizarlo. Yo quiero aquí un poquito recoger tu idea, hay que estar seguros de realmente cómo está Ambato en el contexto nacional y además regional del país. Conozco un puerto seco en la ciudad en México, me parece que es León, puede ser. Claro, es una ciudad que tiene una característica quizás similar de Ambato, está casi en el centro de México, pero ahí de lo que conozco ellos están a 4 horas de Estados Unidos y el 92% de la producción de ese puerto seco en México va a Estados Unidos, entonces está garantizado la razón de ser ese puerto, ¿no? Habrá que analizar en ese contexto geopolítico Ambato, como dije, en el contexto nacional regional, pero hay varias ideas. Eso yo las planteo como ideas, hay que analizarlas, habrá que verlas con el sector industrial, qué tan pertinente y qué tan necesario es, porque no somos amigos de malgastar los recursos, hacer grandes obras y que después se conviertan en elefantes blancos, ¿no? Eso no lo vamos a hacer. Por eso es importante planificar, pero también empezando a caminar, porque no todo es planificar, pero sí tener la certeza de que los pasos que se van a dar concretos respondan a aquello, a planificar y no a improvisar. Agustín, ¿qué más hacer para poder fomentar la inversión también? Bueno, Javier creo que ha abordado, bueno, ambos Javieres. Nuestros dos Javier. Yo con J, ¿no? Javier. Es Javier. Han establecido los puntos claves, ¿no? Yo creo que como conclusión en este punto es no solo la generación de incentivos, sino condiciones claras para que las empresas puedan desarrollarse, que la municipalidad o las autoridades funjan su rol, que es el de control y de regulación, dictando políticas claras y con un claro involucramiento no solo de la empresa, sino de la ciudadanía. Si queremos seguir haciendo empresa, queremos buscar empleo, también la empresa permanentemente demanda de mano de obra calificada, de personas formadas. Javier mencionaba que la ciudad ha hecho un gran esfuerzo, creo que ha tenido un crecimiento académico bastante notable. Eso también ha permitido que grandes personas, mentes se queden todavía en la ciudad, ya no regresen después de algunos años, y eso
también da un plus para el desarrollo empresarial y obviamente para el desarrollo de la ciudad. Así que tanto en lo público como en lo privado creo que hoy contamos con gente muy calificada y estamos viendo que hay empresas que compiten a nivel internacional a la par con empresas también de renombre, quizá con condiciones un poco más dificultosas en este país. Para finalizar este conversatorio, un mensaje, señor alcalde, a la ciudadanía. Previo a este encuentro decíamos que palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿Qué decirle a la ciudadanía que espera acciones en corto, mediano y largo plazo? Bueno, antes que nada agradecer la entrevista, la manera como usted, Fanny, la ha manejado con mucho profesionalismo y mucha altura, y a la revista Negocios, y decirles que nosotros somos una administración que no vamos a anunciar obras que no se ejecuten, sino más bien anunciar una planificación que nos permita tener esa hoja de ruta hasta el año 2050 y que se puedan ejecutar obras que realmente van a servir a toda la colectividad ambateña. Y como decíamos en época de campaña, queremos hacer de Ambato la gran ciudad del Ecuador, esa gran ciudad que nos permita tener una mejor movilidad, tener fuentes de trabajo dignas, tener cultura que no hemos podido abordar de ese tema, y tener además la oportunidad de tomar la decisión para quedarnos a vivir aquí en Ambato, porque aquí existen condiciones, existen empresas, negocios en las cuales nuestros hijos puedan ir a trabajar y a su vez tengan la oportunidad de generar sus propios emprendimientos. Eso es lo que queremos nosotros hacer, actuando siempre con transparencia, con honestidad, para hacer, como manifestamos, de Ambato la gran ciudad del Ecuador. Nos quedamos con la expectativa de ir viendo, palpando también esa ciudad a futuro que va a estar muy solamente de calidad también para todos quienes habitamos en esta ciudad. Agradezco también a mis panelistas, Agustín Sánchez, Javier Cuesta, muchísimas gracias. Soy Fanny Lara y con esto nos despedimos. Un conversatorio sobre los 100 primeros días de gobierno de Javier Altamirano en la alcaldía de la ciudad de Ambato, impulsado por la revista Negocios. Muchas gracias.